Aquí vamos. Ya. Estamos grabando. Paulina, Génesis, Ailín. ¿Alguien sabe de quién nos falta? ¿Quién nos falta? Maricel, pero tal vez Maricel. está con problemas de conexión porque en la mañana igual estuvo como con ciertos problemas. Ah, Pero le ya. voy a hablar. Bueno, gracias, gracias. Listo, comencemos, chica, porque siempre se nos hace poco este tiempo, ¿ya? Ustedes saben que el sílabo dice que nosotros deberíamos dedicar, nosotros profesores, a esta sesión media hora, y eso se queda corto. Ya si una hora es corto, imagínense media hora. Vamos, primero que todo, ayer recibimos el primer capítulo eh, de, bueno, recibimos los dos en realidad, uno antes que el otro, eh, y ambos ya han sido vistos, ¿ya? Ambos tienen sugerencias. Anoche yo envié uno al tiro y hoy día Margarita también miró parte de uno, yo también lo miré, lo corregí y ya van a recibir la retroalimentación. Pero quiero dar 2 o 3 comentarios generales, porque los comentarios y correcciones y sugerencias específicas naturalmente están consignadas en el mismo trabajo, ¿ya? Ahí no vamos a gastar tiempo en eso. Eh, mm, Creo que ambos capítulos 1 ya van, se nota que son capítulos 1, probablemente en algunos, ahí ustedes van a ver, pero hay una cuestión grande como comentario súper importante a no olvidar jamás, y es que las grandes afirmaciones tienen que tener sustentos teóricos, ¿ya? Por ejemplo, especialmente cuando se tratan de procesos largamente estudiados o requieren esos soportes teóricos, como digo, y tal como en ambos trabajos se lo señalamos, ¿ya? Quiero confesarles que el trabajo, no sé si es de ¿quiénes son las 2 chicas que están trabajando en inglés? Aileen, yo creo que tú, ¿o no? Acá, Ah, Paulina. Paulina y Maricel. Paulina y Maricel. Bueno, pensé, Paulina y Maricel en ausencia, pensé que íbamos a terminar gastando mucho tiempo en cuestiones de forma, y la verdad es que, si bien, Paulina, quiero ponerlo en un contexto lo más justo posible, si esa escritura representa lo que ustedes pueden hacer en inglés, déjenme decirle que han hecho un trabajo mucho más que digno, ¿eh? Mucho más que digno, entendiendo que no son profesoras o profesores de inglés, entendiendo que sí han tenido una formación en la mención importante, y que no podemos comparar peras con manzanas. No puedo mirar un artículo de una revista publicada en un índice altísimo, exigente, de un cuartil altísimo, con su trabajo. Su trabajo creo que da cuenta muy bien de un nivel que han ido ganando y desarrollando en inglés, y por supuesto las correcciones son las que van a recibir. ¿Ya? Así que fue interesante. Sigan trabajando, sigan produciendo. Hay un libro, no sé si se los compartí, Paulina, pero hay un libro que yo se los puedo compartir hoy día mismo en la tarde, que se llama Phrase Bank, ¿ya? Un banco de frases. Y es un banco de frases, es frases hechas, ¿ya? Porque la lengua, según dicen algunos entendidos en esta materia, ¿ya? John Sinclair, Michael McCarthy, Dave Willis, Michael Lewis, ellos dicen que el lenguaje es formulaico, es decir, uno siempre dice las cuestiones que dice, las dice con ciertas estructuras ya dadas, hechas, ¿ya? Y que se llama formulaic use of language, ¿ya? Uso del lenguaje en términos de fórmulas ya hechas. Entonces, ¿qué tiene este libro que te las puede ayudar, Paulina? Tiene que, son frases hechas para ser usadas en un contexto
académico, particularmente de un trabajo de tesis, ¿ya? Así que les va a ser tremendamente útil si no lo he subido todavía. Si lo he subido, ahórrense todo lo que acabo de decir. Bien, eso es capítulo 1. Pero comentario final, lo único que quiero decir es que sí, está acercándose muy bien a lo que uno espera de un capítulo 1 de un trabajo de pregrado, ¿ya? Así que vamos bien, ese es mi mensaje, vamos bien. Pero hay que avanzar. ¿Cómo avanzamos? En la semana pasada, hoy día quisiera avanzar en dos ámbitos, y creo que ya lo he anticipado. Uno, tenemos que avanzar en las cuestiones metodológicas, porque ya estamos en octubre, ya es 5 de octubre, y dado que los trabajos de ustedes, si bien no implican muestras muy grandes ni nada, pero ya hay que preocuparse por recoger datos, ¿ya? Es una cuestión de la que vamos a hablar hoy día. Y lo segundo, que yo creo que ya lo hablamos, y por favor, corríjanme si me equivoco, Margarita también, que siempre está muy pendiente de todo lo que vamos haciendo. Lo segundo tiene que ver con la estructura del capítulo 2, que es Literature Review, en la revisión de la literatura, para ti, Paulina, Aileen, Génesis. Ustedes pueden llamarle revisión de la literatura, pueden llamarle marco teórico, como ustedes quieran, a ese capítulo 2. Yo creo que sí, Margarita, Paulina, Génesis, ayúdenme, hicimos una estructura, yo les di el esqueleto, yo creo que hablamos de los esqueletos de sus capítulos 2, ¿o no? ¿O lo fuimos trabajando? ¿No? No, según yo, solo estuvimos trabajando el esqueleto del capítulo Ya. 1. Bueno, esas dos materias, vamos a ver si podemos, ya, perfecto. Gracias. Vamos a ver si es que podemos abordar ambas tareas, que son cruciales, ojalá. Empecemos por el principio, empecemos por el principio. Y voy a usar mi chat también para ir comunicándome con ustedes y ustedes vayan tomando apuntes de las cuestiones que vamos a ir construyendo. Yo no se los voy a dar. Recuerden que yo perfectamente podría, a lo mejor va a sonar horrible, pero Margarita podría escribir un trabajo por un lado y yo escribo el otro, pero esto no se trata de eso, se trata de acompañarlos en un proceso de aprendizaje, ¿ya? De hacerlos pensar, reflexionar críticamente, y creo que lo estamos consiguiendo en ese sentido. Bien, entonces, su capítulo 2, como ya dije, ya tienen el título. Después, en el 2.1, ustedes tendrán nuevamente, perdón, lo puse en inglés, el 2. Capítulo 2, ahí está Maricel. Ahí está Maricel. Entonces, su capítulo 2 se llama, ya saben, Theoretical Framework, Literature Review, marco teórico, revisión de la literatura, dos posibilidades. Y ustedes deben en sus cursos precedentes haber aprendido qué procura, cuál es el objetivo de hacer una revisión de la literatura. Si alguien me lo dice, por favor, en 3 palabras nomás, para ir usando el tiempo eficientemente. ¿De qué creen que trata? No sé si ustedes ya habrán leído, algún capítulo 2 de las tesinas que yo puse a disposición de ustedes. En 3 palabras, por favor, antes de yo darle cualquier cosa sugerible. Hola Maricel. Hola, profesor. Bien, acabo de hacer. ¿Qué me cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese capítulo que ya dije cómo se llama?
se va a llamar. ¿De qué trata? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Uno se pregunta por la introducción, uno debe responder, bueno, porque hay que introducir el tema, hay que introducir al lector a cuál es el problema que uno aborda en una investigación, uno le tiene que contar al lector cómo más o menos se estructura esa investigación, etc. Ya, pero ¿para qué está el capítulo 2? ¿Para qué? Están los lineamientos, las orientaciones, también hay algo. Aileen. No sé si es como el que le da el pie inicial a lo que queremos llegar, así como todos los datos que recogimos que son importantes antes de realizar como la intervención, por decirlo así. Ajá. Ya, perfecto. Como una descripción de a dónde queremos llegar, lo que vamos a hacer y todas esas cosas. Ya, ya, perfecto. Aileen. Génesis, Maricel, Paulina, ¿alguna otra idea complementaria a lo que dice Aileen respecto a cuál es el propósito de tener este capítulo? Pues si no lo entienden ustedes, difícilmente lo vamos a abordar adecuadamente. Cuéntenme. Una persona más y ya después empezamos a tomar esas intervenciones para construir algo. Maricel, Génesis, Paulina. Yo también, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Yo también lo vi como menciona Aileen. O sea, es el momento de entrar en contexto informativo para poder empezar a hacer la investigación. Ajá, ya. Perfecto. Voy a tomar dos conceptos. Maricel dice un contexto informativo, Aileen dice entrar en el contexto de qué trata la investigación. Antes de, dice la Aileen, antes de hablar sobre la comillas intervención propiamente tal. Ya, yo creo que no está mal, no está mal lo que dicen ustedes, chicas. Vamos a ponerlo en términos un poco quizá más técnicos y un poco más precisos, pero creo que andan bastante bien. ¿Ya? El marco teórico, como lo dice su nombre, escuchen bien y que tomen apuntes, porque esto no se les puede olvidar a ustedes. El marco teórico o revisión de la literatura, pero ese capítulo lo que pretende es demostrarle al lector que las investigadoras, investigadores han hecho una revisión analítica y crítica, pero ¿de qué cosa? De los aspectos teóricos embebidos, están insertos, eso significa embebido, que son parte de la o las preguntas de investigación. ¿Ya? Es decir, imagínense, chicas, rápidamente, si yo quiero hacer una investigación, voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo quiero hacer una investigación sobre alcoholismo juvenil en Linares, ¿ya? Su incidencia, las causas del alcoholismo juvenil, el alcoholismo juvenil, bueno, imagínense que quiero hacer una investigación sobre eso, alcoholismo juvenil y sus posibles causas. ¿Sobre qué tengo que leer? Ese es siempre el capítulo 2. El capítulo 2 es un poco la pregunta y la respuesta en este sentido. ¿Sobre qué tengo que leer? ¿Sobre qué tengo que informarme? Y sobre qué tengo que informar al lector si ese es mi tema y esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las posibles causas sociológicas de la incidencia de alcoholismo juvenil en Linares? Cierro la pregunta. Pregunta de investigación. ¿Sobre qué tengo que leer? Tengo que leer sobre crimen y delincuencia. Les pregunto a ustedes, ¿tengo que leer sobre la contaminación del aire? ¿Tengo que leer sobre alcoholismo?
tengo que leer sobre teenage pregnancy, embarazo juvenil. ¿Sobre qué tengo que leer de esas 4 posibilidades? Alcoholismo. Obvio, ¿no es cierto? Perdonen la pregunta tonta de mi parte, ¿eh? Pero es bien tonta. No es tan tonta. Pero si esa es mi pregunta de investigación tiene contenida en sí misma, explícita o implícitamente, los constructos teóricos, es una palabra un poco grande, ¿ya? Lo que se llama theoretical constructs, los constructos teóricos sobre los cuales yo debo leer, revisar la literatura. Cuando digo revisar la literatura es qué se entiende, su conceptualización, causas, efectos, investigaciones relacionadas, eso es. Yo obviamente tengo que leer sobre alcoholismo, qué es el alcoholismo, tipos de alcoholismo, estudios previos sobre incidencia de alcoholismo, estudios previos sobre causas del alcoholismo, efectos del alcoholismo juvenil, etcétera, etcétera. Eso es mi marco teórico. ¿Se entiende? Porque ustedes le tienen que decir al lector, miren, en mi pregunta de investigación, y nuevamente voy a pedir lo de siempre, que me las recuerden, ustedes se las saben mejor que yo me acuerdo, pero puedo cometer errores, ¿ya? Por ejemplo, qué estrategias metodológicas, bla, 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 pero para desarrollo de la comprensión auditiva, etcétera, etcétera. Me puedo equivocar. Si la tienen por ahí, la ponen en el chat y vamos a construir, ya. Vamos a construir entonces, entre todos, este spine, columna vertebral de lo que será vuestro capítulo 2, ¿ya? Vuestro capítulo 2. ¿Quién la pega primero? ¿Quién la dice primero? Ahí está, Aileen, gracias. ¿Cuál es el efecto cualitativo de ganancias de aprendizaje del uso sistemático de rutinas lingüísticas en inglés en niños y niñas de aprendizaje? Ya. Perfecto, modalidad virtual. En tu pregunta, en vuestra pregunta, Aileen, tú con Génesis, si no me equivoco, en vuestra pregunta de investigación están los 2, 3 grandes conceptos, problemáticas sobre las cuales ustedes deben ofrecerle al lector una estructura lógica, teórica, sobre aquello que está soportando desde abajo, que le da la base a su pregunta de investigación. Y de inmediato les pregunto, Génesis, Aileen, ¿cuáles son aquellos grandes temas teóricos sobre los cuales ustedes creen, deberían abordar? Así, piensen en el ejemplo de alcoholismo juvenil. Dale, Génesis. Oralmente nomás. Sobre el uso de rutinas para el aprendizaje del inglés. Eso Muy podría bien. ser uno. Por Y supuesto que sí. la enseñanza del inglés en un contexto virtual. Eso podría Muy ser bien. el otro. De todas maneras. Y como vamos, muy bien, Génesis, y como vamos a tener un razonamiento más bien, un razonamiento deductivo, ¿ya? Vamos a invitar al lector a que conozca nuestros 2, por ahí 3, a lo mejor temas que soportan nuestra investigación. Lo vamos a llevar desde lo general a lo particular. Por lo tanto, ya sabemos que el 2.1 es una introducción para ambas parejas, ¿ya? Aquí presente. 2.2, porque tú lo dijiste muy bien, Génesis, sin duda aquí que tenemos el tema del corazón de vuestra investigación es el uso de rutinas lingüísticas en inglés, ¿no es cierto? Pero entendiendo que este uso de rutina, ¿qué es el uso de rutina? El uso de rutina como es un dispositivo metodológico, no es una metodología, más bien una estrategia metodológica.
metodológica. Estamos hablando entonces de cómo enseñar. ¿Cómo enseñar a quiénes? ¿Quiénes son los protagonistas de esta investigación? Niños, niñas de tal edad. ¿Ya? Entonces, yo en esa lógica deductiva les propongo que su 2.2 sea, ustedes están escribiendo en español, sea algo así como enseñanza, estoy torpe con las manos hoy día, enseñanza de inglés en niños, niñas. Ese 2.2 es enseñanza. ¿Por qué enseñanza? Porque ya lo dije, porque ustedes van a mirar a una estrategia metodológica. ¿Y es una metodología de qué? ¿Es una metodología de investigación? No, es una metodología de enseñanza. Por lo tanto, partimos de enseñanza. ¿Se entiende? De lo más general. Entonces, enseñanza de inglés en niños. Entonces, profe, ¿podemos tener subsecciones dentro del 2.2? ¿Podemos tener, por ejemplo, un 2.2.1? Por supuesto que sí. Ustedes pueden tener tantas subsecciones como sean adecuadas, oportunas, necesarias. Entonces, imagínense que debajo del 2.2 ustedes hablan de la enseñanza de inglés en niños y niñas. Ustedes dicen, bueno, que parten diciendo que la enseñanza del inglés para niños sigue siendo todavía un área inexplorada, tal como lo señala tal autor, entre paréntesis tal año. Una de las causas de esta inexploración es esto y esto y esto. No obstante ello, los expertos concurren, parecen mostrar un grado de consenso respecto a que la enseñanza en niños se distingue primero en dos términos. Uno, la enseñanza en niños en contexto en donde el inglés se habla fuera de los contextos formales de educación, y otra en donde el inglés se habla solamente en el ambiente de enseñanza-aprendizaje formal, la escuela, el jardín infantil. Dependiendo del contexto, entonces surgen pueden surgir distintas metodologías, bla, bla, bla. Y ustedes, imagínense que ustedes entonces se enfocan en la enseñanza del inglés en contextos formales. Bueno, ese 2.21 sería precisamente parte de la enseñanza del inglés, porque van a decir, ojo, nos vamos a enfocar entonces en enseñanza de inglés en contextos educativos, ¿ya? Porque a ustedes no les interesa, por ejemplo, cómo enseñar inglés, que también se enseña, ojo, también se enseña inglés en Australia, inglés como segunda lengua. Y uno dice, pero ¿cómo van a enseñarles si los niños... bueno, se les enseña, en Estados Unidos también existe eso, se les enseña a los niños que son típicamente hijos de inmigrantes, y esos niños necesitan un proceso de instrucción formal, en donde van aprendiendo lo que se conoce como contenido, por un lado, y a través de la lengua. Eso pasa en la escuela, pasa en contextos, perdonen la palabra, yo sé que es medio ofensivo por ustedes, preescolares, ¿ya? De la educación parvularia. Eso ocurre. Entonces van a tener una pequeña sección ahí donde dice enseñanza de inglés en contexto educativo, y en donde ustedes dicen, bueno, en este sentido, hablan de el efecto de horas, el efecto de la no obligatoriedad en el contexto nacional, etcétera, etcétera. Pueden ya empezar a mencionar las metodologías en estos contextos, según la literatura. Recomienda que cuando el inglés entonces se enseña como una lengua extranjera y no como una segunda lengua, el educador, la educadora, debiera hacer uso de metodologías de X tipo, ¿ya? Las cuales van a ser descritas en mayor profundidad
en la siguiente sección. Y ahí tenemos un 2.2.2, que podría ser efectivamente metodologías de enseñanza de inglés para niños, niñas, en contextos educativos, ¿ya? No tiene por qué ser algo así tan textual como esto, pero esa es la idea. Y en metodología, ustedes poco a poco van llegando a las distintas metodologías, se recomienda esto, y no solamente lo que dice un poco la recomendación teórica, sino la recomendación empírica, que no es lo mismo teórico que empírico. ¿Ya? Empírico significa que ha sido probado, que viene de una investigación. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, a la luz de los resultados de la investigación desarrollada por tal y tal y tal, año, entre paréntesis, las metodologías más efectivas para el desarrollo de tal y tal cosa en los niños y niñas de tales edades, en contextos educativos formales, son estas y estas. De acuerdo a tal autor, el uso de la primera ofrece mucho potencial para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Entonces, después... Profesor. Súper, súper. Después, entonces ustedes tienen ya las metodologías, van a llegar seguramente a un 2.2.3, que seguramente va a hablar de uso de rutinas, como bien decía la Génesis, si no me equivoco. No. Sí, la Génesis. Uso de rutinas para la bla, bla, bla. Y hablan ustedes entonces de eso, los beneficios que dice la investigación, etcétera, los beneficios para el desarrollo de tal habilidad, para el desarrollo de tal otra habilidad, etcétera, etcétera. Y después seguramente van a tener un 2.3, ya aquí significa cambiamos de ámbito, porque primero era enseñanza de inglés en niños, metodologías, bla, 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 y el 2.3 cambia, es como un punto aparte, ¿me entienden? Y aquí decimos ya, vamos a ir al segundo gran concepto que está dentro de nuestra investigación. Y ustedes dicen, bueno, el segundo gran concepto, lo dijo la Génesis, tiene que ver con la enseñanza virtual, aprendizaje virtual. Aprendizaje virtual, ¿ya? Muy bien. Y creo que 2.3 efectivamente podría ser aprendizaje virtual, en qué consiste, ventajas, desventajas. Luego podría decir, profe, pero en este caso no es aprendizaje virtual de matemática, es aprendizaje virtual de una lengua extranjera. Entonces ya podrían tener un 2.3.1, ¿no es cierto? En este caso, aprendizaje virtual de inglés como lengua extranjera, ¿no es cierto? Las ventajas, las desventajas, la interacción, bla, 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 y nos cuentan sobre eso. Sí. Y creo que eso, con eso podrían llegar a finalmente, porque esto es para interacciones comunicativas visual. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué dice la investigación? En el caso esto es aprendizaje virtual de inglés como lengua extranjera en niños, etcétera, etcétera. Y Génesis y Aileen creo que tienen su columna vertebral. Y lo bueno es que no se las di yo, las hago pensar, ustedes me van ofreciendo los grandes conceptos y no sé si Margarita quiere agregar algo, sugerir algo. Tenemos a Paulina también, que ahora le correspondería con Maricel. La profesora Margarita hoy día está un poquito delicada, ¿ya? Así, de salud. Así que cualquier cosa nos va a estar a través del chat, nos va a contar, ¿ya?
entre paréntesis, hay que cuidarse, chiquillos, ¿eh? Hay que seguir cuidándose. Este bicho no se ha ido, ¿eh? Uno piensa que ya estamos como de vuelta a la normalidad y no. Así que sigan cuidándose, sigamos cuidándonos. Así que, bien, vamos con Paulina. Paulina Maricel. Paulina Maricel. Ya me pegaron acá la pregunta de investigación. ¿Qué estrategias metodológicas promueven de manera más efectiva la comprensión auditiva del inglés? Ya, ¿cuáles son los grandes temas? La misma pregunta, Paulina y Maricel, que le hice a Aileen. Estrategias metodológicas. Sí, correcto. Estrategias metodológicas. Listening. Listening, sí. Comprensión auditiva Comprensión auditiva. del inglés. Correcto. Y un contexto educativo Waldorf para que las metodologías, estas estrategias metodológicas se cierran aún más. Ya. Entonces ahora, no sé si me explico. Sí, te explica Es que súper ahí bien, me Paulina. pierdo un poquito. Sí, te explica súper bien. En sí, ¿Sí? en vez de tener toda una variedad de estrategias, ahora tenemos unas que están bajo este amparo del contexto del modelo educativo Waldorf. Eso. Sí, sí, entiendo. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que hay parte, Paulina y Maricel, yo ya ofrecí no yo, ofrecimos con la Aileen, con la Génesis, ofrecimos una estructura para ellas que en algún sentido se puede parecer bastante en la primera parte de este capítulo a ustedes. ¿Eh? Por ejemplo, 2.2, enseñanza de inglés en niños y niñas, perfectamente. El 2.2.1, igual, es aplicable a ustedes. 2.2.2, metodologías de enseñanza en inglés para niños y niñas en contexto educativo, también. Pero ya poco a poco, porque esto es estrategia metodológica. Entonces, en el 2.2.3, aquí ya para una pareja era uso de rutina, para la otra pareja será metodologías, puede llamarse metodologías de enseñanza de inglés para el desarrollo de la comprensión auditiva. ¿Ya? ¿Están tomando nota, chicas, Paulina y Maricel? Sí. Súper. Ya. Entonces estamos en el 2.2.2 para ustedes, porque las anteriores son comunes. 2.2.3, perdón. Entonces, en un caso era uso de rutina, pero ustedes es metodología de enseñanza, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la listening comprehension, comprensión auditiva. Entonces ahí, bajo ese heading, bajo ese encabezado, ustedes entonces podrían de nuevo hacer una subdivisión, empezar a hablar de desarrollo del listening comprehension, de la comprensión auditiva, que es cómo se desarrolla en niños, y luego las estrategias metodológicas para el desarrollo, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden tener perfectamente un 2.2, un 2.2.3.1 y un 2.2.3.2, ¿ya? Y ahí estamos cubriendo la primera parte. La segunda parte tiene que ver efectivamente, igual que las chicas anteriores, aprendizaje virtual, aprendizaje de inglés como lengua extranjera,
en un ambiente virtual. Y el 3, el 2.3 probablemente, a donde no lo escribí me estoy enredando en mi cabeza con la numeración, pero cuando ustedes lo escriban se les va a quedar más claro. Y la última sección efectivamente tiene que ser las metodologías Waldorf, ¿ya? O el modelo educativo Waldorf, en donde ustedes lo describen y describen y si que necesitan una sección más pequeñita, será algo así como principios metodológicos provenientes de la metodología Waldorf o del modelo educativo Waldorf para la enseñanza del inglés, ¿ya? Como un subpunto. Ese es, Paulina y Maricel, la columna vertebral de ustedes. Súper, lo estaba escribiendo. Súper, ya. Sí. Pero yo creo que lo más importante, y me quedo contento, me quedo satisfecho, porque esto va saliendo a partir de sus propias reflexiones a las que las empujamos a hacer, naturalmente. Bien, esa es la próxima gran tarea. ¿A qué las invito? Las invito a mirar capítulos 2. Las invito a Paulina y Maricel, si es que no he subido ese libro, ustedes que están escribiendo en inglés, usen por favor ese phrase bank, un banco de frases ya hechas para ser usadas en un lit review, en una revisión de la literatura, en todo el trabajo en realidad, en todo su proyecto de grado. Si no lo he subido, háganmelo saber y lo subo con gusto hoy día. Recomendación 3. No ¿Sí? lo he subido. Ya, listo. Lo voy a subir entonces, Paulina y Maricel. Va a quedar disponible para todos, todas, ¿ya? Bien, esa es la segunda recomendación. Tercera recomendación. Tercera recomendación es un verbo. Leer. 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 Pero no solo leer, ¿ya? Es leer, a lo mejor esto ya lo dije en alguna reunión anterior, es leer no solo comprensivamente, sino que leer inteligentemente. Lean, van a encontrar papers, van a encontrar artículos de revistas, de discusión, van a encontrar capítulos, van a encontrar libros. Háganme caso, la izquierda de su pantalla, abran lo que están leyendo, que tiene que ver con los temas, ya tienen el esqueleto, así que ya pueden saber si es que es pertinente al 2.2, al 2.3, etcétera, etcétera. Hay que hacer búsquedas en la biblioteca virtual con las palabras clave. Ustedes tienen sus palabras clave, ¿ya? Tú lo dijiste, por ejemplo, Paulina, listening comprehension. Teaching English to young learners, English, young learners. Teaching virtual environment, learning virtual environment, learning, etc. Estoy dando palabras que son clave para Aileen y Génesis. Para ustedes también. Teaching English young learners, virtual learning, English virtual, bueno, lo estoy diciendo en inglés, pero ustedes me entienden. Inglés, aprendizaje inglés, virtual, etcétera. Y van a encontrar. Ojalá que sean publicaciones recientes, eso ya lo hemos hablado. Pueden ser libros, sí, pueden ser libros, que no sean todos libros, etcétera. Y a la izquierda ponen lo que están leyendo, lo que encontraron, que les parece pertinente. A la derecha pongan un documento Word, un Word, con el título de el encabezado va a ser la referencia bibliográfica de lo que están leyendo a la izquierda, lo ponen a la derecha en su documento Word, y vayan tomando, copiando y pegando esas frases, esos párrafos que
les son importantes, que los van a usar después ustedes para construir un relato, porque se construye un relato teórico, y el relato teórico que ustedes van a decir en definitiva es, por ejemplo, este es el relato. Un relato significa que yo tengo algo que contarle, algo coherente, lógico, consistente. Y ustedes le van a decir, mire, nuestro relato se podría resumir así de simple, señor lector. El aprendizaje del inglés en niños tiene sus ventajas, naturalmente, tiene sus desventajas. Estas son las ventajas y desventajas. Especialmente desventajoso si es que el niño no vive en el país en donde se está aprendiendo esa lengua. Estoy diciéndolo en términos bien burdos, como si yo le estuviera contando verbalmente a mi lector de qué se trata mi marco teórico. Mira, y la investigación ha mostrado tales cosas que es difícil por la cuestión de exposición, bla, 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 pero también hay ventajas como tales otras. ¿Ya? Eso es un relato, y ese relato yo lo quiero ver ahí, lo queremos ver con la profesora Margarita en el capítulo 2, lo queremos ver. Y teóricamente, informado, no es opiniones, esto no es opiniones, ustedes van a ir construyendo ese relato a partir de esos bits and pieces, de esos pedacitos que van destacando. No se olviden que si creen que lo van a usar textual, ese pedacito le ponen la página, ya en página 252, encontré este párrafo fabuloso, no sé si lo voy a usar textual o no, pero igual prefiero ponerle la página, en donde justo se habla de que los resultados de una investigación en Costa Rica, un contexto en donde no se habla inglés, con niños de 5 años, dio como resultado que los niños parecieran aprender mejor con el uso de tales y tales metodologías. Listo, estupendo. ¿Ya? Y voy contándole al lector. ¿Se va entendiendo? Y después yo termino con un documento Word que va a tener 15 encabezados, por ejemplo. Y que cada encabezado es 20 encabezados. Es una referencia. Y esa referencia, yo saqué todos estos pedacitos, ¿ya? Una página, media página. Ya lo estudié, etcétera, etcétera. Después otro, entonces tú terminas con un documento Word de 10 páginas, de puros pedacitos, pero ahora ya hay que empezar a construir sobre eso, ese relato que yo digo, y un relato que ya está en las otras tesinas que yo les mostré a nivel de magíster, no tiene por qué ser ni de esa longitud, ni de esa profundidad, pero sí tiene que ser un relato. Bien. Creo que ahora me voy a callar un ratito, porque quiero escucharlas, quiero saber si tienen dudas. Yo al menos no por el momento. Ya. Yo creo que cuando ya empiece a desarrollar esto, me pueden surgir. Perfecto. Bien. Génesis, Maricel, Aileen, ¿igual? No, yo me siento igual que Paulina. Encuentro que quedó todo mucho más claro. Y ya con el ejemplo que debería de subir hoy día, sería mucho más sencillo. Y de igual manera uno sabe que le puede mandar un correo Sí, sí, sí. preguntando si es que les Siempre, quedan dudas en el proceso. Sí, 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 por favor, siéntanse siempre libre de escribir. Cuando me escriban o le escriban a la profesora Margarita, siempre procuren copiar al otro, ¿ya? Como lo han hecho ya, me parece. Después de entonces, de nuestra sesión de hoy, le vamos a mandar a la Paulina y a la Maricel su capítulo 1 corregido, ¿ya? Si quieren ver buenos capítulos 2, que en este caso capaz que sean 2 o 3 en las tesinas que están disponibles para ustedes, que tienen 3 o 4 tesinas, puede ser 2 o 3 porque a veces se pone un capítulo llamado contexto, ¿ya? Pero de acuerdo a las orientaciones de Párvulo no tenemos ese capítulo y vamos de inmediato a este capítulo que trabajamos hoy día respecto de su estructura, ¿ya? Yo creo que estamos bien y creo, chiquillas, que hay que empezar ya. Hay que empezar ya a trabajar. Yo traté de modelar mucho el tipo de lenguaje que hay que utilizar, ¿ya? Véanlo bien ahí, vean la primera página, ojéenlo. Ah, bueno, esta tesina quería
ver si es que el uso de Kahoot tiene alguna implicancia en el aprendizaje. Voy a ver el marco teórico, el Literature Review, la revisión de la literatura. ¿De qué habla? ¿De qué creen que va a hablar? Tecnologías en el aprendizaje de inglés, tecnologías de tal tipo, uso de Kahoot, investigaciones previas sobre eso. Van a encontrar eso. ¿Ya? Entonces, ya, perfecto, voy bien. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye la idea? ¿Qué se dice? Etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que empezar ya. Les vamos a ir pidiendo avances. Yo creo que para 2 semanas más vamos a necesitar un primer avance. La próxima semana, chicas, el gran tema. Les voy a subir una presentación también sobre el Literature Review, ¿ya? Por si les quieren ver recomendaciones bien prácticas, qué no hay que hacer, qué hay que hacer. Yo tengo una presentación sobre eso, la voy a subir también. Ya llevo 2 cosas que debo subir: el libro, que le va a ser muy útil a Paulina y Maricel, una presentación en PowerPoint que tengo sobre el Literature Review, cómo se hace, etcétera. Un poco sobre lo que hemos conversado, ¿ya? Esas 2 cosas tengo que hacer. Y tercero, en 2 semanas más, por favor, les pido que se acuerden ustedes, pero está quedando grabado, van a mandarnos su primer draft, su primer borrador de... Borrador. Y borrador significa a lo mejor que van a tener la mitad, ¿no? ¿Ya? La mitad de esto. No significa que hay que tenerlo en completo. Lo digo al tiro para que no se estresen más allá de lo necesario. ¿Hay que estresarse? Sí, pero tampoco más de lo necesario. ¿Ya? Así que 2 semanas más. Próxima semana. Próxima semana, porque ya se me están yendo los minutos, vamos a... Nuestro gran tema es marco metodológico y vamos a hablar bien de cómo lo vamos a hacer con los niños, cuándo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es nuestro tema la próxima semana, porque en las siguientes semanas de octubre seguramente vamos a estar trabajando en paralelo en intervenciones, diseñarlas, etcétera, etcétera, y paralelamente construyendo el marco teórico y luego construyendo el marco metodológico. ¿Ya? Pero en unas 3 semanas deberíamos tener este capítulo más o menos listo, ¿ya? Para luego pasar al marco metodológico, que es muy rápido, lo van a manejar bastante bien, yo creo que en una semana, y luego ya resultado y discusión, ¿ya? Así que es un poco la cronología. Y le voy a mandar este video, se lo mando a Margarita y Margarita se los hace llegar, lo sube a Educandos, pueden escucharlo nuevamente si es que les es de utilidad. Yo creo que puede ser útil, especialmente cuando hablamos de cómo se expresan, ¿ya? Gracias, Margarita. Sí, ya. Margarita dice, ella lo sube. ¿Estamos claros? ¿Ustedes están claras, chicas? Sí. ¿Vamos bien? ¿Ya? Yo soy un optimista. I'm an optimist. I'm an optimist. Vamos bien, chicas. Así que, bueno, si estamos claros, entonces, yo voy a hacer las 3 cosas que tengo que hacer. Video, libro, PowerPoint presentation. Sí, Margarita, bueno, ustedes lo están leyendo. Dice, están haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo. ¿Ya? Así que, sí, ánimo, chiquillas, porque esta época es justo. Porque esta época es una época muy busy, busy. ¿Ya? Ánimo. Bien, chiquillas, un gusto de haberlas visto. Que estén muy bien, un gusto, a seguir trabajando a partir de hoy día mismo. ¿Ya? Les mandamos eso, Paulina, Maricel, en unos minutos. ¿Ya? Chao, Eileen. Chao, Génesis. Chao, Margarita. Que estés muy bien. Gracias. A la profesora. Chao. Chao, chao.